Hemos estado estudiando, como ustedes saben, el tema del reino de Dios y nos hemos estado enfocando en la relación que tiene Jesucristo con el reino universal de Dios, con el reino mediador de Dios y con el reino eterno de Dios. Y no sé si lo han notado, pero he tratado de enfatizar estos 2 domingos anteriores acerca del tipo de hermenéutica, es decir, de interpretación que aquí en la Iglesia Bíblica de Monterrey utilizamos cuando nos acercamos a cualquier escrito, libro o carta de la palabra de Dios. Y ahora que hemos estado estudiando este tema del reino de Dios, no ha sido la excepción. Aunque hemos ido, ustedes recordarán, hemos ido a diversos pasajes de la palabra de Dios, siempre lo hemos hecho utilizando y respetando este tipo de hermenéutica, la hermenéutica histórica, gramática, literal. Lo hacemos así porque estamos convencidos, como lo dije la semana pasada, que este tipo de hermenéutica es la que nos ayuda a conocer el verdadero y único significado de la palabra de Dios. Y debido a que en términos de Deuteronomio 18:18, lo que Dios habló fue lo que el profeta habló, sin distorsión, y que por lo tanto no hay lugar, vuelvo a enfatizar, para un significado oculto o diferente de lo que Dios quiso comunicar, es que nosotros afirmamos y creemos nuevamente en el uso consistente de este tipo de hermenéutica, la hermenéutica histórica, gramática, literal. Hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero abrir la palabra de Dios con el objetivo de interpretar la palabra de Dios, ya sea para nuestro estudio personal o para edificación de otros, es un acto solemne, hermanos. Es un acto solemne y además tiene implicaciones eternas. Es un acto solemne porque Dios exige, Dios exige que interpretemos adecuadamente su Biblia. Pablo, cargado por el Espíritu Santo, le ordena a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15 y por aplicación a todos los que estamos aquí, que trace con precisión la palabra de verdad. Y es un ejercicio con implicaciones eternas, porque también el Espíritu de Dios advierte por medio del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, que hay algunos indoctos, o en el griego ignorantes, e inconstantes, o nuevamente en el griego inestables, que tuercen las escrituras y lo hacen tristemente para su perdición. Por lo que, hermanos, cuando nos acercamos aquí a este libro que es sagrado, debemos hacerlo diligentemente y piadosamente, recordando incluso lo que el mismo Jehová por medio del profeta Isaías declaró en Isaías 66 del 1 al 2. Miraré, usted lo sabe, miraré a aquel que es pobre y ¿qué? ¿Lo recuerda? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Una vez dicho eso, hoy, como le mencionaba en la lectura bíblica, estaremos situados en Hechos 2. Vaya ahí, por favor. Hechos 2, versículos del 22 al 36. Hechos 2, del 22 al 36. Y le voy a rogar que por favor ponga ahí una plumita o una hojita, porque no quiero que pierda ese pasaje. Ahí vamos a estar situados o estacionados mucho de nuestro tiempo del día de hoy. Hechos 2, del 22 al 36. Y ahí, hermanos, observaremos la argumentación que ofrece el apóstol Pedro, citando contextualmente 3 pasajes del libro de los Salmos para reafirmar y probar, entre otras cosas, la realidad futura del reino físico terrenal de Jesucristo. Y hermanos, si Dios quiere, aprenderemos muchas cosas y esa es mi oración. Pero de manera notable observaremos que, como hemos venido diciendo, la palabra de Dios tiene un solo significado. Pero además también hoy nos daremos cuenta que cuando los autores del Nuevo Testamento citaron o hicieron alusión a los escritos, obviamente de los autores, pero en este caso del Antiguo Testamento,
lo hicieron contextualmente, o en otras palabras, respetando el significado original ofrecido por los autores del Antiguo Testamento, sin necesidad de reinterpretarlo, transformarlo, alegorizarlo o espiritualizarlo, sino más bien con el objetivo de explicarlo o incluso ofrecer aplicaciones a su audiencia en el Nuevo Testamento. Pero teniendo todo esto como base, comencemos con el estudio de esta mañana. Vaya ahí a Hechos, nuevamente Hechos 2, y vamos a observar un poco el contexto ahí en Hechos 2, pero antes vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra y hacerlo con libertad. Gracias porque cada uno de nosotros no solamente podemos tener un rollo de un libro o una carta, sino tenemos toda tu palabra en nuestras manos. Y es un privilegio, es una gracia que nos concedas tener todo lo que tú has querido revelar a tu pueblo. Señor, gracias porque nos has permitido nacer, es un privilegio en esta época de la historia, en la historia donde hoy en estos días está tu iglesia, la época de la iglesia. Gracias porque no por nuestros méritos, sino porque tú lo has elegido, porque a ti te ha placido, nos has bautizado, sumergido en el cuerpo de tu Hijo, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y nos has llamado para ser tu iglesia, y te damos tantas gracias por eso, Señor, porque no somos diferentes a todo el mundo, somos exactamente iguales que todas las personas. Pero gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, tú nos has amado, nos has lavado con la sangre de tu Hijo, nos has perdonado y nos has hecho aceptos en Él. Y es por eso que podemos estar hoy delante de ti. Y hoy, como personas dependientes, venimos a rogarte, Señor, ayúdanos mientras estudiamos tu palabra. Señor, quita de nosotros toda distracción. Ayúdanos a concentrarnos y a pensar, a meditar, a usar nuestra mente mientras estamos estudiando tu palabra, Señor. Si hay algún error en nosotros, quítalo, por favor, y que sea tu palabra la que nos edifique, y solamente tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de los Hechos, hermanos, ustedes lo recordarán, es el segundo de 2 tratados que Lucas le escribió a un personaje. ¿Alguien lo recuerda? ¿A quién le escribió ahí Lucas? A un personaje en particular, a Teófilo. No se le va a olvidar por el nombrecito, ¿verdad? A Teófilo. Hechos es el segundo tratado. En el primer tratado, Lucas, en el Evangelio de Lucas, el médico amado le escribe a Teófilo, y puede observarlo ahí en Lucas 1:4, le escribe a Teófilo para que conozca bien la verdad. Ese es el objetivo de la carta que escribe, o el Evangelio que escribe en este caso Lucas. O incluso en Hechos, dale una vuelta hacia atrás a su Biblia, en Hechos 1:1, Lucas le escribe a Teófilo en su primer tratado, que aquí lo vuelve a repetir, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, en cuanto a su segundo tratado, es decir, el libro de los Hechos, Lucas narra a Teófilo lo que Jesús hizo por medio de sus apóstoles y de la iglesia primitiva en general. Lucas, en sus primeras líneas, nos narra, entre otras cosas, que Jesucristo, una vez que resucitó, se les apareció a los apóstoles por espacio de 40 días. Primero, observe Hechos 1:3, hablándoles acerca del reino de Dios. Y segundo, verso 4, ordenándoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que respondieron los apóstoles? ¿Qué hicieron con las palabras de Jesús? Bueno, pues gracias a Dios las interpretaron correctamente.
Y en primer lugar le preguntan a Jesús acerca del reino de Dios. Observe el verso 6 ahora. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entendieron sus apóstoles, sus discípulos, que habría una restauración física del reino de Israel. Y es por eso que le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel ahora en este tiempo? Y Jesús no corrige su entendimiento o su apreciación, sino más bien le responde en el verso 7 que el tiempo solo le corresponde al Padre saberlo. Ahora, no solo interpretan adecuadamente esto, sino ahora, en cuanto al mandamiento de esperar al Espíritu Santo en Jerusalén, los apóstoles nuevamente interpretan también adecuadamente las palabras de Jesucristo y le obedecen. Se quedan en Jerusalén. Y en Hechos 2:1, hermanos, me estoy brincando muchos detalles, pero en Hechos 2:1, ahí observamos que los apóstoles y los 120 reciben ¿a quién? Al Espíritu Santo, y comienzan a hablar en otros idiomas. ¿Qué cosa? Usted lo puede ver ahí más despacio después. Las maravillas de Dios. Y luego, muchos de los que estaban ahí, que les estaban escuchando, hablando en otros idiomas, se comienzan a burlar de ellos y empiezan a pensar que están borrachos. Entonces, Pedro se pone de pie y, como todo fiel predicador, cita su Biblia, Joel 2, para después también, como todo fiel predicador, no solamente cita su Biblia, sino además la explica y la aplica a su audiencia. Y con ese antecedente veamos ahora sí la argumentación que ofrece Pedro en Hechos 2 del 22 al 36, nuevamente citando contextualmente 3 pasajes del Salterio, o sea, 3 pasajes del libro de los Salmos, con los cuales Pedro prueba la expectativa de un futuro reino físico terrenal de Jesucristo desde el trono de David. Pero primero veamos cómo es que Pedro, en su argumentación, prueba a su audiencia que Jesucristo es el Mesías profetizado y que posee las credenciales para derramar sobre ellos al Espíritu Santo. Note cómo comienza el versículo 22. Observe ahí, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, enfatizando así la humanidad de Jesucristo. Continuamos leyendo. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora acá señalando que este Jesús Nazareno, sí, fue un humano, plenamente humano, pero también no fue cualquier hombre, sino fue uno que fue especialmente acreditado por Dios como su enviado especial. Luego, en el verso 23, Pedro continúa y de paso aprendemos aquí en este versículo 23 lo que teológicamente se conoce como la soberanía divina y la responsabilidad humana. Soberanía divina y responsabilidad humana. Note ahí versículo 23. A este, es decir, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, soberanía divina, implícito, ustedes, vosotros, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Responsabilidad humana. Y continuemos leyendo, verso 24, al cual, ¿quién es el antecedente? ¿Quién sigue siendo el antecedente? Jesús, ¿verdad? Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero, ¿y por qué es entonces que Pedro está tan seguro que Jesús es el Mesías profetizado y que posee nuevamente las credenciales para derramar al Espíritu Santo sobre ellos? Hermanos, porque su seguridad reside en el hecho incuestionable
de que Jesús ha resucitado, el cual él mismo incluso, usted recordará también, había sido un testigo ocular. Pero hermanos, en principio y como de costumbre, Pedro no apunta a su experiencia como lo más importante, sino apunta a la revelación objetiva, a la palabra de Dios. Incluso otro ejemplo respecto a esto que le estoy diciendo, de que Pedro no siempre apunta a su experiencia, sino a la palabra de Dios, lo puede ver en 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Pero nuevamente, Pedro no apunta a su experiencia como lo más convincente, como lo más seguro, sino a la palabra de Dios. Y para ello, en los versos del 25 al 28 de Hechos 2, hace su primer cita al Salterio, el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Pero observe primero Hechos 2, del 25 al 28. Note ahí cómo comienza el versículo 25. Nuevamente, Pedro cita al Salmo 16. Es su primer cita al Salterio dentro de toda su argumentación. Versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, todos nosotros, y eso espero, todos nosotros entendemos que Lucas escribió Hechos, este pasaje, movido, cargado por el Espíritu de Dios, el sermón que Pedro estaba predicando. Y por lo tanto, lo que acabamos de leer es palabra inspirada de Dios, infalible, inerrante y suficiente. Pedro puede decir, y Lucas escribir con toda seguridad, en una especie de comentario inspirado del Salmo 16 que acabamos de ver citado por Pedro, que cuando David escribió su Salmo, lo escribió en parte profetizando acerca de la resurrección del Mesías, ¿no es cierto? Ahí lo notamos todos, ¿verdad? En la lectura. Y es algo que incluso más adelante lo afirma en el capítulo 2, versículo 31. Y todos podemos decir un fuerte amén a esta realidad. Pero hermanos, ¿será que podamos aprender cómo es que Pedro interpretó el Salmo 16 del 8 al 11 cuando lo cita y lo aplica en el primer siglo? ¿Utilizaría Pedro para su interpretación y aplicación una hermenéutica como la que él ha estado diciendo, gramática, histórica, literal? Pedro, cuando citó el Salterio, ¿lo hizo contextualmente? Es decir, sin reinterpretar o transformar el significado original que tenía David en el Salmo 16, ¿o lo hizo inventándose cosas nuevas? ¿Cuál será la realidad? Tenemos que probar eso. Para responder a estas preguntas tenemos que bajar aún más la velocidad y ver algunos detalles con lupa en el Salmo de David. Así que por favor, separe esto, Hechos 2, pero vaya conmigo ahora al Salmo 16. Salmo 16. El Salmo 16, como usted podrá notar ahí en el título, es un salmo que David escribe y lo hace con el objetivo de confesar, de cantar su fe y lealtad a Jehová. Pero hagamos una especie de zoom en los versos del 8 al 10 y note lo que David escribió. Salmo 16, versículo 8. Observe ahí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma
en el Seol. Hermanos, ¿notaron quién es el referente que se destaca? Vean nuevamente, versículo 8. Leémoslo un poquito más despacio. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, ¿quién es el que se destaca ahí? ¿Quién escribió el Salmo 16, hermanos? David. Entonces, ¿quién es el referente cuando dice mi? ¿Quién será? Él mismo, ¿verdad? David. David es el que se destaca. Pronombre de primera persona del singular. Y a algunos los estoy haciendo pensar un poquito más. Pronombre de primera persona del singular. Mi. Ahora, ¿qué está expresando aquí David, hermanos? Él está expresando confianza, implícito ahí en el versículo 8, confianza. Verso 9, observe, alegría. En el verso 9 también, gozo. ¿Por qué? Porque Jehová no lo dejaría en el Seol. Sí, es un hecho, David moriría y su cuerpo se desintegraría, es una realidad. Pero el punto, hermanos, es que él se goza porque sabe que Jehová en un día futuro le resucitaría. Pero lo notable para nuestros propósitos es la siguiente línea del verso 10. Observe ahora la siguiente línea en el verso 10 y note el cambio que hace David del referente. Observe, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya no es mi pronombre de primera persona del singular, sino ahora es tu pronombre de ¿qué? Segunda persona del singular. Aquí están respondiendo muy bien, ¿eh? Segunda persona del singular. Y añade santo. Tu santo vea corrupción. Y esto, hermanos, es intencional por parte de David. Esto es intencional por parte de David. Con la frase tu santo, compuesta nuevamente por pronombre de segunda persona del singular tú, y con el adjetivo singular también santo, un término reservado para alguien que es divino, y lo puede observar, tomar nota y observar en Deuteronomio 33:8 o Primera de Samuel, primer libro de Samuel 2 del 9 al 10. Con este término tu santo, David apunta a alguien más que a su persona. Implica, escuche bien, al Mesías. A este y solo a este, Yahweh o Jehová, no permitiría, escuche bien, que su cuerpo experimente corrupción o descomposición. Lo que tenemos aquí entonces es que David se goza porque entiende que Jehová no lo dejaría en la muerte para siempre, sino que sería resucitado a pesar de la realidad de que su cuerpo sería desintegrado. Pero también David se goza porque sabe que habrá uno en particular, el santo de Jehová, a quien el Señor tampoco le dejaría en la muerte para siempre, sino que sería resucitado, pero que a diferencia de David, lo resucitaría así, en breve, ya que su cuerpo, el cuerpo del Mesías, no sufriría descomposición. Impresionante. Y todo esto, hermanos, Pedro lo entiende muy bien, por eso lo cita. Lo entiende muy bien. Sigue las pistas que David dejó en su salmo, en el Salmo 16. Y siguiendo esas pistas, entonces respeta el significado original de este salmo, del Salmo 16. Lo interpreta adecuadamente y lo aplica contextualmente en su argumentación ahí en Hechos con su audiencia ahí en Jerusalén en el primer siglo. Y así prueba
a su audiencia que Jesucristo es el Mesías profetizado y que por lo tanto tiene las credenciales para derramar sobre todos ellos, los creyentes, al Espíritu Santo. Pero quizá alguno se pregunte, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro tema de hoy? Jesucristo y su relación con el trono davídico. Ahí lo tiene en su boletín. Pues mucho, hermanos. Ahora veamos cómo Pedro conecta su argumentación con las siguientes dos citas del Salterio. Ahora, Salmo 132:11 y Salmo 110:1. Para así entrelazar la relación de Jesucristo y el trono davídico con la necesidad de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, reafirmando esta expectativa que los discípulos entendieron muy bien acerca de este futuro reino físico terrenal de Jesucristo. Pero primero estudiemos la conexión que hace Pedro con el Salmo 132:11. El apóstol, después de citar este Salmo 16 del 8 al 10, ahora afirma lo siguiente en el verso 29. Note, Hechos 2:29. Vaya ahí ahora a Hechos 2. Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, Pedro está diciendo, es una realidad, hermanos. David está muerto, fue sepultado. Es más, su sepulcro está aquí entre nosotros. Y obviamente, de acuerdo al contexto, pues su cuerpo se ha desintegrado. Pero continuemos leyendo versículos 30 y 31. Observe, verso 30. Pero siendo profeta, David obviamente, y sabiendo que, y aquí viene su segunda cita al Salterio, Salmo 132:11. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, y acá apuntando nuevamente al Salmo 16, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Separe nuevamente aquí este pasaje, Hechos 2, pero ahora acompáñeme al Salmo 132. No se le pierda Hechos 2, por favor. Vamos ahí ahora al Salmo 132. Y de manera muy especial vamos a comparar qué señala este Salmo, el Salmo 132:11, con Hechos 2:30. Y veamos qué es lo que hace Pedro. Note primero, pues, el pasaje inicial, el Salmo 132:11. Observe ahí en su primer línea. En verdad juró a David y no se retractará de ello. Ahora vaya a Hechos 2:30 y comparemos esta cita de Pedro. Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, implícito a David. Entonces estamos viendo Salmo 132:11, el salmista dice, en verdad juró a David y no se retractará de ello. Pedro allá en su sermón, en su predicación al primer siglo, les dice, sabiendo que con juramento Dios le había jurado, implícito a David. Es lo mismo, ¿verdad? Pero en otras palabras está acá Pedro predicando. Ahora observen nuevamente Salmo 132:11. Es un buen ejercicio para que los que se están durmiendo se despierten. 132:11. Observe ahora la siguiente línea. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahora vaya a Hechos 2:30. Hechos 2:30. Ahí donde nos quedamos. Que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nuevamente, vaya al Salmo 132:11, ahí dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y en
Libro de Hechos 2:30 dice, de su descendencia en cuanto a la carne levantaría, y añade ahora al Cristo para que se sentase en su trono. Las preguntas vuelven a surgir, ¿verdad? Pedro, ahora al referirse al Salmo 132:11, ¿lo hizo contextualmente? ¿Fue congruente con su interpretación, aludiendo a una hermenéutica, gramática, histórica, literal, sin reinterpretar o transformar el significado original allá del Salmo 132? Para saberlo, tenemos que ir al Salmo 132 y observar todo el contexto en el Salmo 132. Vaya ahora ahí nuevamente, Salmo 132. Ahí, en el verso 1, usted lo puede notar, el salmista le ruega a Dios que recuerde ¿a quién? A David, ¿verdad? Pero no solamente que recuerde a la persona de David, sino ahora, verso 10, que recuerde el pacto que ha hecho con David. Y ahora nuevamente hagamos el zoom en el verso 11, que es la cita que Pedro hace referencia. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Antes de responder, si Pedro citó contextualmente el Salmo 132:11, debemos primero entender qué es lo que está haciendo aquí el salmista. Si se fija, lo estoy llevando de Hechos a la cita de Hechos 2 que estamos leyendo, lo estoy llevando a la cita que Pedro citó en su argumentación, que es Salmo 132, pero ahora vamos a ver qué es lo que tenía en su mente el salmista cuando desarrolla su Salmo 132. Y para eso, porque el salmista le recuerda y le dice a Jehová que recuerde a David y recuerde el pacto que hizo con David, ¿a dónde cree que tenemos que ir? Pues al segundo libro de Samuel 7, que es donde Jehová hace el pacto con David, el pacto davídico, Ahí, en el segundo libro de Samuel, observe qué es lo que le dice Yahweh a David por medio del profeta Natán. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y eso lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a recordar. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, note, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 13, él edificará casa a mi nombre, y observe ahí, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hay su vista ahora hasta el versículo 16, y será afirmada tu casa, es decir, tu descendencia, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Con este conocimiento grabado en su mente es que el salmista desarrolla su salmo, el Salmo 132. No solamente ahora que Jehová se acuerde de David, sino también que se acuerde del pacto que hizo con David. Y eso es orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero además, no solamente hace eso, sino que anticipa con certeza cuál será la respuesta divina y se encuentra expectante de ese cumplimiento a un futuro, señalando ahora, vaya al Salmo 132, en el Salmo 132:12 al final, que sus hijos se sentarían sobre el trono para siempre. ¿Por qué está tan seguro de eso? Porque Jehová lo prometió, y lo prometió de manera incondicional. Y además, 132, de los versos 13 al 18, que Sión sería la ubicación geográfica desde donde el reino se ejercería de manera contundente. Pero volvamos a Pedro, a Hechos 2, 30 y 31. Y otra vez la pregunta, ¿hará bien Pedro o hizo bien Pedro al señalar que es Cristo a quien el salmista hace referencia? ¿O será que se lo inventó y lo aventó ahí en su predicación?
No, claro que hace bien Pedro. ¿Por qué? Siguiendo con su argumentación aquí en Hechos 2 del 22 al 36, porque solamente uno que es eterno y que es, como lo observamos en el Salmo 132, desde ahí, es el Santo de Jehová y que procede del linaje de David, como lo notamos desde 2 de Samuel 7, y que además ha sido resucitado, como bien lo ha dicho Pedro desde el comienzo de su predicación, tiene las credenciales suficientes nuevamente para sentarse sobre este trono, el davídico en el futuro, en Jerusalén, y reinar desde ahí físicamente sobre toda la tierra. Y ese es Jesucristo. Como lo vimos la semana pasada, un poquito más a detalle cuando expusimos el reino mediador de Dios. De hecho, observe cómo cierra magistralmente Pedro esta parte en Hechos ahora 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Notable, ¿no es cierto? Pero el apóstol continúa y ahora en el verso 33, Pedro señala que también la exaltación de Jesucristo por la diestra de Dios prueba que Él es el autorizado para derramar al Espíritu Santo. Note el verso ahora 33. Así que, añade Pedro, exaltado por la diestra de Dios, este Jesús Nazareno, a quien dijo desde el versículo 22, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, Pedro está diciendo, Jesús de Nazaret es el Mesías. Él ha sido resucitado por Dios y también ha sido exaltado por Dios a la diestra de Dios, y de conformidad con su carácter, con el carácter de Dios el Hijo, Jesucristo, ha cumplido su promesa y ha enviado a su Espíritu sobre nosotros. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Cuándo fue que Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo? Usted lo recuerda. Juan 14:17, Juan 16:7. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Extraordinario. Nuestro Dios, hermanos, cumple lo que promete. Nuevamente, nuestro Dios cumple lo que promete, tal y como lo prometió, de eso no hay duda. Y hermanos, nuestro Dios trino es el Dios verdadero. Y la forma de probarlo es esta, que precisamente lo que Él promete, Él lo cumple. Y en el verso 34, Pedro ahora hace la conexión de su argumentación con el pasaje del Antiguo Testamento más citado, el Salmo 110:1, para así explicar el significado de esa exaltación, pero también para entrelazar nuevamente la relación de Jesucristo y el trono davídico con esta necesidad de la resurrección de Jesucristo o del Mesías de entre los muertos. Observe ahora Hechos 2, del 34 al 35, comenzando en el 34. Porque David no subió a los cielos, eso es obvio, ¿no es cierto? David no subió a los cielos, ni David ni nadie más. Pero él mismo dice, y aquí viene la tercer cita al Salterio, el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ¿cuál Jesús? El Nazareno, ¿verdad? Versículo 22, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y nuevamente esa pregunta que nos hemos estado preguntando, los estoy incluyendo, yo soy el que me estoy preguntando y contestando, ¿verdad?
¿Fue congruente Pedro con su interpretación ahora del Salmo 110, haciéndolo contextualmente y sin reinterpretar o inventarse ahí significados? ¿Respetó el significado original del Salmo? Y otra pregunta, además, ¿por qué es que ahora Pedro cita este Salmo 110? Para responder a la pregunta, ¿qué creen que debemos de hacer? ¿Qué? Ir al Salmo 110. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer cuando estamos leyendo la Escritura. El significado de la palabra de Dios no está en el lector. El significado de la palabra de Dios no está ni siquiera en las palabras, está en la intención del autor. Y por eso acá enfatizamos este tipo de hermenéutica, gramática, histórica, literal, porque ahí, utilizando esta hermenéutica, es que conocemos la intención autoral. No es de que preguntamos a ti, ¿qué significa esto para ti? Oye, ¿y a ti qué significa esto? O allá, No. O sea, ¿cuál es el significado original del autor? ¿Cuál fue la intención del autor? Y por eso, como bien han respondido aquí, tiene una estrellita, varias respuestas. Lo que tenemos que hacer es ir al Salmo 110. Un salmo escrito ¿por quién creen? Por David. Por David, que registra en su versículo 1 las palabras que Yahweh dirige, escuche bien, al Señor de David. Y en los versículos del 2 al 7, David describe el reino que ejercerá su Señor sobre la tierra. Pero veamos los detalles y hagamos otra vez una especie de zoom en el verso 1. Observe ahí, verso 1 del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, hermanos, David registra aquí en el verso 1 un oráculo solemne entre dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? Observe ahí. Nuevamente, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Oráculo solemne entre dos personas, es lo que registra David. ¿Cuáles son esas dos personas? Jehová y el Señor de David, ¿verdad? Jehová y el Señor de David. Una mejor traducción sería, dice Yahweh a mi Señor. Y añade, observe ahí, siéntate a mi diestra. ¿Pero qué significa esto? Varias cosas. Primero, que Jehová está sentado en su trono, es algo implícito. Jehová está sentado en su trono, porque le dice al Señor de David que se siente a su diestra, ¿no es cierto? Y dos, que el trono de Jehová está ¿en dónde? En los cielos. De hecho, es algo que se establece consistentemente en las Escrituras, hermanos. Solo tome nota y escuche algunas referencias. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Isaías 61, 66, 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mateo 5, 34. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Hechos 7, 55, cuando Esteban está siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, nuevamente, ¿qué significa esto? Estas primeras líneas del Salmo 110, 1. Nuevamente, que Jehová está sentado en su trono, porque le dice al Señor de David, siéntate a mi diestra, y que el trono de Jehová siempre ha estado en los cielos. Pero además, 3, que al Señor de David se le concede el estar sentado en la diestra de Jehová. Y esa concesión o esa cesión implica un lugar de honor, de privilegio y de poder. Que al Señor de David, hermanos, que al Señor de David se le conceda compartir el trono con Jehová allí en los cielos,
Al estar sentado a su diestra, implica que el Señor de David tiene una naturaleza divina. Pero continuemos leyendo y veamos que esta sesión del Señor de David a la diestra de Jehová es solo por un periodo de tiempo. Nuevamente, volvamos a leer el versículo 1 desde el principio. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, y aquí viene, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, el Señor de David disfruta de una posición de honor y privilegio al estar sentado a la diestra de la majestad de Dios, en medio aún de la oposición de sus enemigos, esperando un momento. ¿Cuál momento? Hasta el momento en que Jehová domine y subyugue a todos sus oponentes, poniendo su pie victorioso sobre sus cuellos. Ahora, ¿dónde y cómo sucederá eso? Es lo que describe el salmista en los versos del 2 al 7. Note ahí, desde Sión. Una ubicación geográfica en la tierra y mediante un impresionante y radical gobierno. Y lo puede leer ahí despacio más tarde, pero que se describe en los versos del 2 al 7. En otras palabras, el Señor de David, que es el rey de Jehová, el rey de Yahweh, después de su exaltación al cielo por Dios, transferirá su presencia desde ahí, desde el trono de Yahweh en los cielos, a un reino físico terrenal en una ubicación geográfica. ¿Cuál es? Sión, Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando Yahweh ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y así entonces desplegar un reinado real y tangible sobre toda la tierra. Y todo eso, hermanos, toda esa explicación es el contexto de este Salmo 110 de escasos 9 versículos. Lo que David escribe y desarrolla, teniendo todo esto grabado en su mente, es lo que Pedro cita en Hechos 2 del 34 al 35. Pero la pregunta es, ¿por qué hace eso Pedro? ¿Por qué trae a la luz en el primer siglo este Salmo 110? Y sobre todo, ¿lo hará indebidamente o lo hará respetando la intención original que tuvo David cuando escribió este salmo? Es decir, el Salmo 110, ¿lo haría contextualmente? Por supuesto que sí. Lo hace como lo ha hecho desde el Salmo 16, Salmo 132 y ahora el Salmo 110. ¿Por qué? Bueno, primero, porque como hemos visto desde el Salmo 110, nuevamente la exaltación o esa sesión de Jesucristo a la diestra del trono de Dios en los cielos prueba su resurrección. Nuevamente, porque la exaltación o la sesión o el que Dios haya resucitado a Jesucristo y lo haya puesto a su diestra prueba que Jesús ha resucitado y que Él es el Mesías profetizado. Y además, Él es el que derramó sobre todos los que estaban hablando en otros idiomas, no lenguas angelicales como algunos piensan erróneamente, sino Él es el que tiene las credenciales para enviar el Espíritu Santo, y una prueba de ello es que ahí los que están ahí en ese primer siglo situados comienzan a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Pero no solamente eso, sino también, segundo, porque nuevamente esta sesión o exaltación de Jesucristo al trono de Dios en los cielos demuestra consistentemente que es un paso en el proceso para el establecimiento del reino futuro físico terrenal de Jesucristo sobre la tierra. Así como se cumplió lo profetizado de que este Mesías
moriría en una cruz y que Dios le resucitaría, también se cumplirá la segunda parte del Salmo 110. ¿Cuál es esa segunda parte? Que este Señor de David, este Mesías, Jesucristo, Jesús Nazareno, quien resucitó y cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo, vendrá. ¿Cuándo? Cuando Dios ponga debajo de sus pies a todos sus enemigos y entonces reine en este futuro reino físico terrenal, en la tierra y sobre la tierra. ¿Y cuándo sucederá eso? Pues hemos visto la semana pasada en el Antiguo Testamento muchos pasajes, ¿verdad? Y hemos disfrutado y saboreado muchas cosas de lo que sucederá en ese reino físico futuro terrenal de Jesucristo. Pero puntualmente, la duración la encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Concluyendo, hoy hemos podido comprobar varias cosas. La necesidad y la importancia de interpretar correctamente la palabra de Dios. 2, la necesidad y también la importancia de utilizar una hermenéutica histórica, gramática, literal, de manera consistente en todas y cada una de las páginas de las Escrituras. 3, la relevancia de interpretar contextualmente las citas del Antiguo Testamento que los autores del Nuevo Testamento citaron y utilizaron en sus escritos, sin reinterpretarlos o transformarlos de su significado original. Algunos piensan que necesitamos ponernos los lentes del Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento, pero no es así. Lo que tenemos que hacer es lo que hicimos hoy: ver el texto en el Nuevo Testamento y pensar por qué es que el autor del Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento, e ir a la fuente original y ver cuál fue la intención del autor original, qué es lo que Dios le reveló a él en ese momento y a su audiencia, y entonces saber por qué el autor del Nuevo Testamento lo está usando en su argumentación. 4, hemos podido aprender también la confianza que podemos tener en nuestro Dios Trino y en su palabra. La confianza que podemos tener en nuestro Dios Trino y en su palabra, porque hemos podido comprobar, hermanos, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Como le decía la semana pasada, Él no es Moloch, Él no es como Baal, Él no es como Buda, Él no es ni siquiera como Nostradamus. Él es el Dios verdadero, que lo que promete lo cumple, que lo que dijo que sucedería, sucederá. 5, también podemos recordar y apreciar la certeza que podemos atesorar al comprobar que Pedro, con su argumentación en Hechos 2, entrelazando estos pasajes del Salterio, Salmo 16, Salmo 132, Salmo 110, reafirma y prueba varias cosas. Y escuchen muy bien y preste atención: que Jesús, hermanos, es el Mesías. Jesús es el Mesías y lo ha demostrado Pedro. Y por lo tanto, podemos estar seguros que Él es nuestro Salvador. Si usted es salvo, no es porque sus papás son salvos, no es porque viene a la Iglesia Bíblica de Monterrey, no es porque sigue a cierto pastor, no es por ni siquiera sus obras, es por una persona, la persona del Mesías, Jesucristo. Y puede estar seguro que Él es su Salvador, si usted es salvo. Pero si no es salvo, usted también puede estar seguro que Él será su juez. Apocalipsis 19:11. También nosotros podemos ver y observar que Pedro reafirma y prueba que este Mesías ha resucitado. Y por lo tanto podemos estar confiados que un día en el futuro también nosotros, su iglesia, resucitaremos
y lo haremos en resurrección para vida. Y qué gozo es pensar en eso. Pero si tú no eres su hijo, si tú no eres su hija, no resucitarás para vida. Resucitarás, lo harás también recibirás un cuerpo glorificado, pero resucitarás para una condenación eterna. Juan 5:29. También que Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Y por lo tanto podemos estar convencidos que lo que está por cumplirse se llevará a cabo literalmente y físicamente. No hay necesidad nuevamente de espiritualizar. Lo que Dios ha prometido cumplirá literalmente y físicamente, como lo hemos observado. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, puedes estar seguro que Él cumple lo que promete y puedes esperar eso con una expectativa gozosa. Claro, viviendo hoy con tus ojos puestos allá, pero viviendo como un ciudadano del reino aquí, como un extranjero y advenedizo, pero sabiendo que este no es tu lugar. Tu lugar estará en el futuro y puedes apreciar y atesorar eso en tu corazón y vivir y perseverar en la fe, amar a tu hermano aunque a veces sea un poquito difícil. Venir a la iglesia no por necesidad de que alguien te obliga, sino porque vienes porque no debes de dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10, sino que lo haces todo por amor hacia este Mesías resucitado. Pero también, si no eres su hijo, si no eres su hija, debes saber que Él cumple lo que promete y sufrirás cuando Él venga por segunda vez. Apocalipsis 19:20. Que Él actualmente está a la derecha de Dios y por lo tanto es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y es más, es el sacrificio perfecto, no solamente que cubre el pecado, sino que lo quita. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él es nuestro sumo sacerdote que continuamente, perpetuamente está orando por ti. Y puedes disfrutar de eso y apreciar eso y confiar en eso. Pero también, si no eres su hija o su hijo nuevamente, puedes saber que hoy, en lugar de Él estar orando perpetuamente por ti, ahí en la diestra de la majestad de Dios en las alturas, Él está, en términos de Salmo 7:12, afilando su espada. Él está preparando su arco para el día del juicio si no te arrepientes. Y así como cumplió que enviaría el Espíritu Santo y de verdad lo envió, esta realidad de que si no te arrepientes, Él está preparando su espada para el día del juicio y así será. Resucitarás no para vida eterna y disfrutar de todo lo que hemos estado platicando, sino para condenación, para condenación. Este Rey, este Jesús, nuestro Señor y Salvador, un día, hermanos, regresará a reinar sobre el trono de David aquí en la tierra, desde Jerusalén y con una trascendencia hasta el último rincón del mundo. Y además nosotros disfrutaremos de eso juntos, porque Él ha prometido que reinaremos con Él. ¿Dónde? En el reino milenial y en el reino eterno. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente no necesitamos nada. Tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Hoy, por favor, te venimos a pedir que nos perdones por nuestros pecados, que nos limpies, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, por favor, Señor, abre sus ojos para que pueda observar, apreciar la belleza de nuestro amado Salvador y conocer y entender y también observar lo horrible de su pecado, que pueda entender tu santidad y su pecaminosidad y también poder reconocer y confesar su pecado y creer en Jesús como ese Mesías prometido, quien murió y resucitó y hoy está
a tu derecha. Padre, oramos que por favor este texto que hemos estado estudiando nos aliente y nos anime a saber de que tú cumples lo que prometes y que esto sea de mucho ánimo para nuestra vida diaria. Por favor, ayúdanos a poder aprender cómo es que debemos interpretar tu palabra. Señor, perdónanos por a veces tomar a la ligera tu palabra y inventar cosas de ahí. Por favor, perdónanos. Perdónanos por acercarnos con irreverencia incluso a ti y con una ingratitud a tu palabra, imponiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos o incluso nuestra propia experiencia. Perdónanos, Señor. Líbranos de ofenderte, líbranos de eso. Y por favor hoy santifícanos. Edifica tu iglesia, Señor. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.